Ahora vamos a ver cómo empezar a subir contenidos dentro de nuestra aula. En este caso vamos a centrarnos específicamente en los recursos, teniendo en cuenta el video que se había hablado de qué tipo de recursos podemos trabajar, que son los más básicos. Recordar archivos, trabajar con carpetas, es decir, varios archivos dentro de un solo lugar, y una URL o una dirección de una página o un link. Recordando que para empezar a trabajar siempre debemos activar la edición. Una vez que la edición esté activa, ya tenemos que centrarnos específicamente en la sección o tema que queremos trabajar nosotros. En este caso vamos a empezarle a dar contenidos a la unidad. Vamos ahora entonces a subir un recurso o varios recursos en este caso. Repasemos. Tenemos una clasificación de actividades y una clasificación de recursos. Es aconsejable cuando trabajamos nosotros en aulas virtuales primero subir algún tipo de recurso para luego poder realizar una actividad. Si nosotros queremos trabajar sobre algo dictado dentro o durante la hora cátedra presencial, podemos levantar actividades en función de lo dicho o lo dictado dentro de ese espacio de cátedra. En este caso nosotros vamos a subir recursos que van a ser archivos, carpetas y URLs que nos van a permitir poder compartir con los alumnos para que los alumnos puedan tener contactos con eso. Vamos a ver el procedimiento de cómo podemos realizarlo. ¿Sí? En este caso vamos a subir primeramente archivos, entonces debo seleccionarlo. Vamos a tener acá una pequeña descripción respecto de qué es ese recurso y para qué sirve, y agregamos y hacemos un clic en agregar. Es importante que, y esto sí va a ser una cuestión medio rutinaria, cada vez que subamos algún tipo de recurso o actividad siempre tengamos que asignarle un determinado nombre, es decir, cómo se va a llamar o cómo va a ser visualizado dentro del aula, ¿sí? En este caso vamos a poner material bibliográfico 1. ¿Sí? Si nosotros queremos explicarle al alumno de qué se va a tratar ese material previo a que sea abierto, sería bueno poner acá una pequeña descripción, ¿sí? Sobre qué es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Si nosotros queremos que aparezca esta descripción debajo del recurso, simplemente tenemos que tildar la opción donde dice muestra la descripción de la página del curso, y vamos a poder subir los archivos. Para poder subir los archivos tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo de dos maneras. Como dice acá, que lo podemos arrastrar y soltar los archivos aquí añadidos, o lo podemos subir. Vamos primero a cómo subimos un archivo utilizando este botón, y después vamos a ver cómo arrastrar un archivo a esta sección. Vamos a hacer ahora entonces, hacemos un clic en agregar, vamos a la parte de seleccionar archivo, vamos a ir al lugar en donde yo tengo el material para poder subir. Vamos a trabajar ahora con algunos trabajos, por ejemplo una presentación. Vamos a poner el nombre de cómo se va a guardar dentro de mis archivos privados, ¿sí? Subo este archivo. En esta cuestión va a depender mucho el tiempo de subida de dos cuestiones: el tamaño que tenemos en relación al archivo y nuestra velocidad de internet, ¿sí? Una vez que estamos, tenemos que ir a la opción de apariencia. ¿Por qué esa apariencia? Porque es importante tener en cuenta qué va a pasar en el momento que el alumno tenga el contacto con el material, con el recurso, en este caso archivo en cuestión. Para eso vamos a definir qué es lo que queremos que haga. Nosotros lo que vamos a hacer es que, en este caso, abrir una ventana emergente, ¿sí? Guardamos cambios y mostrar, ¿sí? Entonces yo veo que el material bibliográfico, este material, ven la descripción que habíamos hablado ahí, y dice haga clic en presentación 1 para ver el archivo. Voy nuevamente a mi unidad,
¿sí? Y voy a ver que ya tengo dentro de una unidad el primer material bibliográfico, en este caso una presentación. Vamos a añadir ahora otro archivo, pero de la otra metodología. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos dos? En la que vamos a poder arrastrar. Acuérdense, vamos a utilizar la ONU. Siempre tenemos que poner el nombre. En este caso voy a poner la descripción del archivo. Quiero que aparezca esto y vamos a soltar. Para eso yo tengo que ir al explorador de Windows, ¿sí? En este caso voy a trabajar con el programa PDF, lo selecciono, lo arrastro y lo subo dentro de ese espacio. ¿Ven cómo se va marcando en azul? Bueno, y ahí lo suelto. Vamos a ver que en este caso fue rápido la subida. Cuando ya aparece el logo del tipo de archivo, o sea la extensión, significa que ya está cargado. Vamos a apariencia de vuelta, voy a abrir una ventana emergente, guardo cambios y muestro, ¿sí? Este es el procedimiento que vamos nosotros a realizar siempre que tengamos que cargar archivos uno a uno, ¿sí? Entonces voy nuevamente a mi unidad 1. Ven, tengo dos tipos de archivos ya dentro de la computadora, perdón, dentro de la sección, en este caso unidad 1, con sus respectivas descripciones, ¿sí? Yo quiero dejar de editar, es decir, no quiero añadir más nada, simplemente voy a desactivar edición y vamos a ver que la unidad 1 ya cuenta con estos dos materiales. Voy a material bibliográfico, hago un clic, ven, se abre una ventana emergente y ya empieza la descarga. ¿Qué cosa tengo que tener en cuenta previo a lo que es la parte de la subida de los archivos? Yo tengo que tener en cuenta que si voy a trabajar con algún editor de texto, tengo que tener en cuenta que el alumno tenga ese editor específico para poder trabajar. ¿Qué significa? Si voy a subir una presentación que puede ser editable, yo tengo que tener en cuenta que el alumno tenga el editor de presentaciones para poder manejarlo sobre eso, o si no ya debería subir ya una presentación finalizada. Lo mismo va a pasar con un documento de texto, con una planilla de cálculo o con algún otro archivo específico que necesite de un software instalado en la computadora que me permite poder editarlo. Por eso es importante siempre definir previo a lo que es una carga de archivo qué tipo de material voy a utilizar, y debo asegurarme que el alumno o el destinatario tenga el software apropiado para poder abrir ese archivo, porque si no va a suceder que voy a subir un determinado archivo con una determinada características, y si el alumno o el destinatario no tiene el programa para poder abrirlo o la aplicación para poder abrirlo, el programa, o sea el archivo, no va a poder ser usado por el destinatario o el alumno en cuestión, ¿sí? El siguiente recurso que vamos a hacer es subir una carpeta. Nuevamente vamos a activar edición. En este caso vamos a añadir una actividad o recurso. Selecciono carpeta, agrego. Vamos a darnos cuenta que más o menos el procedimiento es el mismo. Tengo que darle el nombre al recurso que voy a trabajar. En este caso vamos a poner bibliografía, ¿sí? Pequeña descripción sobre qué va a tener el contenido. ¿Sí? Material bibliográfico. Pongo que se muestre la descripción en el curso y ahora tengo que empezar a subir los archivos que yo quiero, ¿sí? En este caso vamos a hacer el procedimiento de me voy a mi computadora o al lugar en donde yo estoy con el material a trabajar, los selecciono a todos y los arrastro a esta área de edición. Fíjense que esto voy a dejarlo un ratito para que ustedes vayan viendo. Esto va a ir pasando y dependiendo, insisto, en la velocidad y el tamaño de archivo, es el tiempo que va a tardar en poder subir estos archivos, ¿está? Una vez que están cargados estos archivos, simplemente me voy a la opción de guardar cambios y mostrar. Entonces vamos a encontrar ya la carpeta que se llama bibliografía con los archivos
pertenecientes a esa carpeta. Esto nos va a permitir a nosotros poder organizar un determinado lugar para que todo material relacionado a un tema específico esté guardado dentro de ese lugar, ¿sí? Y lo único que podemos hacer acá es descargar la carpeta, entonces todo el contenido se descarga dentro del lugar donde uno está trabajando, ¿sí? Y van viendo cómo ya aparece la aplicación o el tipo de material con su icono, en este caso representativo, ¿sí? Si yo quiero dejar de trabajar, no quiero poner más nada, desactivo edición. Una vez que se desactiva la edición, por ejemplo, al último recurso que subí, que en este caso es una carpeta, hago un clic y veo acá los archivos que yo quiero. Simplemente tengo que hacer un clic y a partir de ese momento poder descargarlo. El último recurso que vamos a utilizar nosotros ahora va a ser la URL, es decir, darle un link para que el alumno pueda mirar un sitio de internet o un video, o lo que nosotros querramos, consideramos que es apropiado, para que él pueda acceder a ese tipo de recursos, ¿sí? Para eso tenemos que abrir una pestaña, tener en claro cuál va a ser la dirección que vamos a utilizar nosotros en particular, y a partir de ese momento empezar a trabajar. Bueno, en este caso nosotros vamos a navegar por internet, buscamos una página en particular, vamos a trabajar, por ejemplo, quiero buscar un link sobre qué son los software de programación. Lo que tengo que hacer es copiar la URL, me voy de vuelta a mi curso en cuestión, me voy a la unidad específica con la que yo quiero añadir este recurso, insisto, el procedimiento de activar edición. Me voy a añadir actividad recurso, selecciono la opción de URL y agrego. Acá tengo que poner nuevamente el nombre, ¿sí? Pego la dirección que copié, ¿sí? Si quiero hacer una descripción nuevamente la puedo hacer. Y acá sí tengo que tener en cuenta cómo quiero que aparezca el recurso. Es importante, particularmente desde mi punto de vista, que se abra una nueva ventana emergente. ¿Por qué? La ventana emergente me va a permitir a mí poder acceder al contenido sin poder salir del aula. Si yo lo pongo automático, el aula va a tomar la decisión, dependiendo del tipo de recurso, cuál es la opción que él considera más apropiada. Yo le aconsejo en particular abrir en ventana emergente, salvo, en este caso son sitios, salvo que yo quiera ver un video en cuestión que puede ser incrustado dentro del aula. Eso vamos a ir viendo más adelante, cómo podemos incrustar o embeber este contenido. Vamos a poner en ventana emergente y vamos a guardar cambios y mostrar. Estamos, entonces yo voy a venir a mi unidad, voy a encontrar archivos, voy a encontrar una carpeta y voy a encontrar una URL, voy a desactivar edición y quiero saber qué va a pasar cuando hago un clic acá, hago un clic en la URL y fíjense, se abre una nueva ventana. ¿Cuál es la característica que tiene esta ventana? Que no vamos a tener ningún tipo de herramientas para que el alumno genere como una distracción del aula. Lo puedo maximizar y ya ver directamente el contenido que yo seleccioné para mi alumno. Bueno, entonces repasamos. Hoy trabajamos sobre subir archivos, subir carpetas y subir URL como recursos que nos van a permitir a nosotros aproximarle o acercarle al alumno este tipo de información para que ellos empiecen a tener contacto con contenidos didácticos en relación a nuestra cátedra en particular.